estos de mí? ¿Por qué tanto interés en invitarme a la iglesia? La verdad, déjate digo que la misión de nuestra iglesia es poder ayudar a las personas a tener una relación con Dios que pueda crecer en fe, crecer en amor, crecer en relaciones con otros. Esa es la razón por la que alguien te invitó. No queremos nada de ti. Queremos ayudarte a tener una relación con Dios que está creciendo en fe. Ese es el propósito. Esa es la manera que como iglesia queremos tener. Y la verdad, cuando pensamos en Jesús, Jesús no vino a la tierra para empezar una nueva religión. Ya había demasiadas religiones. Él no venía a empezar una nueva religión. Él más bien vino a enseñarnos cómo tener una relación con Dios que fuera profunda. Cómo tener una relación con Dios que nos llenara, que nos hiciera sentir plenos. Cómo tener una relación con Dios que fuera de confianza. Él fue el primero que se atrevió a decirle a Dios, papá. Era impensable, era un escándalo. Cuando Jesús le dijo a Dios, papá, todo el mundo se escandalizó. Todos pensaban, es que Dios es temible, terrible, poderoso. Pero Dios, dice Jesús, es como nuestro papá. Y nadie quiere tenerle miedo a su papá, pero queremos una relación cercana con nuestro papá. Y eso es a lo que vino Jesús, a enseñarnos a un Dios que fuera como nuestro primer papá. Y los hermanos en el primer siglo lo agarraron bien. Los discípulos de Jesús lo comprendieron bien, lo vivieron bien. Y la manera en que ellos vivieron transformaron el mundo. De hecho, cuando Jesús murió, cuando fue asesinado en la cruz, los cristianos del primer siglo tenían confundidos a los soldados romanos. ¿Por qué? Porque habían matado al líder. ¿Qué ocurre cuando en un movimiento matan al líder? O cuando en un cuerpo le cortan la cabeza. ¿Qué ocurre con el cuerpo? Normalmente el cuerpo muere o los seguidores de ese hombre se dispersan. Pero con Jesús ocurrió algo diferente. Mataron a Jesús, asesinaron a Jesús y la gente siguió creciendo. Los cristianos siguieron multiplicándose y hablaban de que Jesús seguía vivo. Ellos decían, Jesús está vivo en mí y a través de mí. Y eso causaba miedo a los soldados romanos. ¿Cómo? Y vivían de tal manera que la gente, cuando veía la manera en que ellos actuaban, vivían, hablaban de Jesús, caminaban con Jesús, decían que Él estaba vivo, que Él estaba presente, transformaron el mundo de su tiempo, transformaron el país más poderoso del mundo en su época, transformaron un lugar en el que nadie creía en Jesús antes, pero por la vida de estos hombres y mujeres fueron conquistados. Fue una conquista que no ocupó espadas, escudos o armas, pero llevó la fe y la vida de estas personas. De esta manera ellos tenían su relación con Dios, una relación viva, intensa, tan grande. Dice la historia que se convirtió el emperador romano de su época. Se convirtió en un cristiano. Pero ocurrió un problema con el cristianismo. En aquel tiempo, cuando se convirtió este emperador, ¿sabes qué ocurrió? Todos los demás gobernantes, como el emperador se convirtió, ahora ya no había una fe sincera, pero hubo una conversión de todos ellos. Mezclaron la religión, mezclaron la fe con la política. Apareció lo que le llamamos religión. Y luego después querían ahora, como el emperador era cristiano y los demás eran cristianos, decidieron imponer la fe cristiana en el mundo. Y así no funciona. No podemos obligar a la gente a amar a Dios. No podemos obligar a nadie a caminar con Dios, porque es algo que tiene que ser voluntario. Es algo que uno tiene que desear para que funcione. Dios no se impone ante nadie. Dios desea que si lo vas a seguir, lo hagas porque tú deseas, porque tú vas a estar ahí para seguirlo. Pero ellos decidieron, vamos a hacerlo obligatorio. Y entonces la relación con Dios que Jesús quería enseñar se transformó y apareció la religión. Y Jesús no vino a iniciar una nueva religión. ¿Qué es religión? ¿Qué es la religión? Mira, la religión son un montón de leyes, de reglas, como si tuvieras una lista de cosas por las que tienes que vivir. Esto es religión.
Religión es decir, tienes que vivir de esta manera. Y como no puedes vivir de esta manera, la verdad es que no podemos vivir de la manera que la religión dice. ¿Sabes lo que sentimos cuando no podemos vivir bajo el estándar? Nos sentimos fracasados. Y eso es lo que la religión da, lleva al sentirnos fracasados. Este hombre, C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, este hombre por un tiempo se dio a la tarea de estudiar diferentes religiones. Estuvo viajando por el mundo estudiando diferentes religiones, y después de estudiar varias religiones vino con esta lista de 4 puntos que dice que es lo que tenemos en común todas las religiones del mundo, pero al final es una lista de cosas que hacer. Él dice, lo que tienen en común las religiones del mundo es, primero es no lastimes a otros, la otra es no mientas, no cometas adulterio con la mujer de otro y ayuda a los débiles. Pero todavía esto es una lista de cosas que hacer, son reglas. Y a nosotros la verdad es que lo que menos nos gusta son las reglas. Levanta la mano si te gustan las reglas. No te gustan las reglas. Y eso es lo que las religiones, se volvió un montón de reglas. ¿Cómo sé que no te gustan las reglas? Porque no nos gustan ni las reglas de tráfico. ¿Por qué si el límite de velocidad es 65, tú vas a 66? Porque no te gusta la regla. ¿Por qué si dice que cuando llegas al signo de alto tienes que parar 5 segundos? ¿Por qué no te paras en el alto completamente, sino que vas 1, 2, 3, 4, 5? ¡Pum! No nos gustan las reglas, y cuando vivimos por las reglas, a lo mejor las seguimos un tiempo, pero eventualmente nos cansamos, paramos. ¿Y qué queda cuando no pudiste cumplir con las reglas? Queda frustración, queda malestar, queda sentirte fracasado. Y fue en el año 280 después de Cristo cuando el cristianismo dejó de ser cristianismo y se volvió una religión. Ya no era esa relación con Dios, ya no era esa relación vibrante, cercana, viva con Dios, era una religión. Y la manera en como la mayoría de la gente vemos a Dios es a través de una religión. ¿Cómo sé eso? Es nuestra tendencia a ir a la religión, porque es más fácil decir, ok, ¿cuáles son los requisitos de su iglesia? Denme la lista de las cosas que quieren que haga y yo lo hago. Esa es nuestra tendencia normal. Ok, ¿qué se hace, qué no se hace? Dame la lista. Como si fuera la lista del mandado, ¿no? Checkpoint todos los días. Esa es la tendencia de nosotros cuando pensamos en Dios. Y lo que quiero hablar hoy, quiero hablar yo de la diferencia entre seguir a Jesús en la relación que Él quiere tener con nosotros y vivir en una religión, el montón de reglas, de cosas que tengo que checar, pero hablar de la manera en que Dios quiere que tengamos esa relación con Él. Porque Jesús habla de esto, Pablo habla de esto. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él no solo vino a morir por ti, ok, voy a morir para que seas salvo, voy a morir por ti. Él también vino porque quería darte una vida a ti. Quería que tú y yo tuviéramos una vida plena, intensa, llena, no un montón de reglas que hay que hacer o que no hay que hacer. Y cuando hablamos de Pablo, Pablo entendía bien lo que él hablaba, entendía bien la diferencia entre religión y una relación con Dios, porque Pablo era muy religioso. Antes de ser un cristiano, Pablo era un hombre bien religioso, lleno de reglas, lleno de mandamientos, llenos de cosas que hacer. Y la escritura que estábamos usando en Romanos 7:15, si gustas anotarla, la puedes leer después, pero la tengo aquí en la pantalla. La escritura que Pablo escribe hablando de religión o relación con Dios, y esto es algo que él sentía antes de tener una relación con Dios. Y a lo mejor muchos de nosotros nos podemos identificar. Yo me identifico con esta escritura. Dice, no entiendo lo que me pasa. Yo tampoco entiendo. Dice, pues no hago lo que quiero, yo igual, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pablo está diciendo aquí, esto es lo que dice Pablo básicamente. Dice, sé lo que debo hacer, sé cómo debo vivir, sé la lista la tengo bien clara, sé la manera, pero no lo hago. Pero no puedo seguir el montón de reglas en la lista, no lo hago. ¿Y sabes qué ocurre? Dice Pablo, me siento culpable todo el tiempo
por no vivir con las expectativas de esta lista. Es como si la ley fuera un espejo en el que te puedes mirar, en el que puedes ver quién eres, y como no la puedes cumplir, dice, me siento culpable todo el tiempo. Hay culpa y culpa y culpa. ¿Sabes cómo se llama eso? Religión. Y es fácil caer en la religión porque he fallado en los requerimientos de la lista. Y Pablo dice en Romanos 7:24, soy un pobre miserable, dice la Nueva Versión Internacional. Hay otras versiones que dice pobre de mí, pero en este caso él está diciendo soy un pobre miserable. Y él entendía esto porque él había sido muy religioso. Era el hombre más avanzado en la escuela, era entrenado por el mejor maestro, era respetado por los otros fariseos, era prestigioso, viviendo por la ley, viviendo por las reglas. Y él reconocía, soy un miserable, porque lo único que tengo son un montón de reglas. ¿Qué hacen las reglas? ¿Qué hace la ley? La ley nos recuerda en que hemos fallado. Fallaste, 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 culpable, 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 fallaste. Eso es lo que la ley hace. Es más, algunas veces cuando venimos a la iglesia y escuchamos la clase, ¿cuántas veces no sales diciendo soy un miserable? ¡Qué bárbaro! O tal vez en una clase para padres. Yo he salido de algunas clases de padres pensando soy un padre miserable. O una clase para esposos, soy un esposo miserable. ¿Sí? O tal vez los jóvenes, pues soy un joven miserable. O como pastor, como ministro, a veces vamos a cursos, a clases, y salgo de ahí sintiéndome soy un ministro miserable, porque no hago y hago y hago y la lista. Y lo que Pablo está diciendo es soy un miserable que no puedo vivir con la lista que se supone que hay que hacer o que no hay que hacer. Y después viene la siguiente parte en el versículo, dice soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Aquí Pablo dice ¿quién? Refiriéndose a una persona, refiriéndose a alguien. La mayoría de nosotros, cuando nos sentimos miserables, ¿qué pensamos? La mayoría de nosotros pensamos ¿qué me podrá liberar? ¿Qué? Como diciendo oh, gracias, Señor. ¿Qué? Como diciendo una cosa. ¿Qué cosa me puede hacer sentir bien? Pocas veces pensamos ¿quién me puede hacer sentir bien? Pensamos ¿qué me puede hacer sentir bien? Por eso las mujeres corren al shopping, porque ¿qué me puede hacer sentir bien? Me siento miserable, voy al shopping. Bueno, no todas, hay unas que no. ¿Qué me puede hacer hacer sentir bien? Voy al trabajo, voy al dinero, voy a la escuela. ¿Qué me puede hacer sentir bien? ¿Y sabes qué ocurre? No hay un cambio. Pero Pablo está diciendo ¿quién? Entendiendo que necesitamos ayuda de alguien que nos pueda librar de esta manera de vivir. Y luego dice de este cuerpo mortal. Lo que ocurre cuando nosotros fallamos y pecamos, hay muerte. Cuando nosotros fallamos, matamos nuestras relaciones, nuestras familias, matamos amigos, matamos. Las relaciones mueren por nuestra forma de vivir. Y luego, como no hicimos como se supone, nos sentimos miserables. Matamos relaciones y luego me siento miserable. Y pienso, ¿por qué vivo como vivo? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo dejar esto? ¿Por qué no puedo dejar aquello? Y en el siguiente versículo dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces viene Pablo y reconoce algo. Por medio de Jesús puedo cambiar. Por medio de Jesús puedo dejar de sentirme miserable conmigo mismo. Y me encanta porque Pablo, poco tiempo después de convertirse en cristiano, él hizo un viaje a Jerusalén donde tuvo oportunidad de hablar con la familia de Jesús, los hermanos de Jesús. Tuvo la oportunidad de hablar con los apóstoles de Jesús. Tuvo oportunidad de hablar con la gente que estuvo cerca de Jesús. Y les dijo, llévenme al lugar donde lo crucificaron, llévenme a los lugares donde predicaba. Tuvo oportunidad de hablar con la gente que vio, tocó y estuvo con Jesús. Entonces no era ciencia ficción, no era simplemente una historia.
él sabía, esto es verdad, esto es real. Por eso confiaba así en Dios, porque no estaba hablando de algo ficticio, pero que algo que él pudo comprobar a través de las personas que estuvieron cerca de Jesús. Y por eso ahora viene él y nos dice, ¿cuál es la diferencia entre vivir siguiendo a Jesús vivo, cercano, como una persona que puedes tocar, como alguien con quien puedes hablar, y no solamente vivir de una manera religiosa? Y la verdad es que la mayoría de personas viven de una manera religiosa, un montón de reglas que cumplir, y es como la tendencia de nosotros venimos para vivir. Es como tengo mi libretita de cosas que hacer y cosas que no hacer, y lo que yo deseo hoy, la verdad, es poder hablar de una relación con Dios, no una religión, pero una relación con Dios. En Romanos 8:3 Pablo está hablando, dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. En la Nueva Traducción Viviente dice: Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Pero primer parte habla, dice, la ley, lo que la ley no podía hacer, no podía salvarnos. La ley, las reglas no podían salvarnos. Hace un rato te dije que la ley sirve para decirnos cómo somos. La ley sirve para decirnos en qué estamos mal. La ley es como un espejo. ¿Han visto los nuevos espejos que tienen aumento y luz, que lo prende la luz y es un espejo redondo con una forma cóncava y te acerca así como que te expande? Sí, hermanas, ¿saben de qué hablo? Sí, enseña todas las imperfecciones del cutis, todas las arrugas que no nos gustan, todos los puntitos que no nos gustan, todos los pelitos que no nos gustan. Y no nomás mujeres, cada vez yo escucho de más hombres que usan el espejito, ¿ok? Pero ese espejito no tiene piedad, te enseña tal y como eres, no hay misericordia. No es un espejito que de repente diga: ay, ahí está muy feo, te lo voy a cambiar. Te lo enseña tal y como es. Y tú sabes, wow, ok, cómo han pasado los años, amigo. Pero eso es la ley. La ley es decirte: esto está mal, en esto eres culpable, en esto has fallado. Y la tendencia es frustración. Por eso dice: la ley no podía salvarnos, no podía cambiarnos, no podía transformarnos. Por eso dice la escritura aquí: Dios hizo lo que la ley no podía. Dios puede cambiarte como la religión no puede cambiarte. Si nos visitas hoy, tienes la opción. Tienes la opción de no seguir viviendo frustrado, con culpas, sin poder cambiar. Y hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de cómo cambiar, cómo transformar nuestras vidas, cómo dejar a un lado el pecado, dice la escritura, que nos estorba, porque Dios hizo posible lo que la ley no podía hacer. Es un poquito como esto. Déjame mover para acá. Mira, había usado esto antes. Todos nosotros somos como en la misma naturaleza de Adán. Adán fue un hombre natural que pecó. Cada uno de nosotros tenemos esa misma tendencia natural. Jalamos a lo malo y jalamos al pecado y no podemos cambiar. Nosotros estamos en Adán. Todos ahí adentro. Ni uno se salva. Pero la verdad, lo que Jesús vino a hacer, lo que Él quería hacer por nosotros, era sacarnos de aquí y ponernos acá. Quería darnos la oportunidad de dejar la naturaleza que nos domina, dejar el pecado que nos enreda, la ley que nos amarra, y quería hacernos vivir en gracia. Es más, cambio a los de la primera fila que me caen bien. Ok, aquí los cambio. Los de la segunda fila no me caen muy bien, así que ahí los voy a dejar. Pero a esto vino Jesús,
a poder ayudarnos a abandonar nuestra naturaleza, nuestra incapacidad de cambiar, nuestra incapacidad de transformar nuestras vidas y tener una vida nueva, una naturaleza nueva, no basada en reglas, en normas o en religión, pero en una relación con Él. Porque cuando tenemos una lista de cosas que hacer, siempre fallamos. No podemos vivir las expectativas. Por eso está la gracia. Y dice que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Nuestra tendencia normal es acercarnos a Dios a través de una lista, como una religión. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y vivimos sintiéndonos de acuerdo a cómo cumplimos con esa lista o no. Si hago muchas cosas en la lista, me siento bien. Si hago pocas cosas en la lista, me siento mal. Por eso nos lleva eventualmente al fracaso. Eso nos lleva eventualmente a ver, no cambio y no cambio y no cambio, mejor no voy. Todos nosotros hemos tenido la desgracia de ver personas que se han alejado de la fe, sintiéndose culpables, incapaces, fracasados, frustrados. Cuando vivimos con la lista de lo que tenemos que hacer, como si fuera que cumplí, no cumplí, eventualmente nos lleva al fracaso. O sea, podemos ver quiénes somos, no me gusta quién soy, no puedo cambiar, y entonces veo la ley con la motivación equivocada. La ley es para recordarnos quiénes somos, pero también para recordarnos qué necesitamos hacer. Vivir con la ley nos lleva al fracaso. Romanos 6:14. Aquí está hablando de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, las reglas, las listas de cosas que hacer, sino bajo la gracia. Lo que esta escritura está diciendo es: estamos bajo la gracia. No tenemos que vivir bajo la culpa, bajo el desánimo, bajo el sentimiento de fracaso, bajo el sentimiento de soy un miserable. Dice, vivimos bajo la gracia. ¿A quién le gusta la gracia? A mí me gusta la gracia, me encanta la gracia, amo a la gracia. La gracia es buena. ¿Qué tal cuando alguien te perdona una deuda? Cuando alguien te perdona una infracción. Te ha parado el policía y te dice, no te voy a infracción, puedes decirte cómo te sientes. La gracia es increíble. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿La gracia será acaso que voy a vivir como me dé la gana toda la semana? Voy a vivir sin control, voy a vivir como que no hay Dios, y el domingo vengo con mi cubetita llena de pecado, la vacío, me llevo la cubetita vacía y a volverla a llenar toda la semana? ¿Eso es la gracia acaso? ¿Es vivir fuera de Dios todo el tiempo y venir el domingo con la cubeta? Bueno, es que es un Dios que perdona, es un Dios misericordioso, vámonos mis pecados, me voy, la vuelvo a llenar, nos vemos el domingo. ¿Es eso la gracia? Eso no es la gracia. La verdad, la gracia es otra cosa, es mucho más grande que eso. Y Jesús quería enseñarnos. Él podía vernos a nosotros viviendo de esta manera, viviendo en una forma de sin culpa, en una relación, viviendo bajo la gracia. Fíjate en esta escritura, a mí me encanta esta escritura. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Qué es lo que resalta cuando lees este versículo? Nunca veo aquí que diga, ok, tienen que estar obedeciendo los 10 mandamientos, tienes que estar cumpliendo con las normas y los requisitos. No veo que diga eso, no veo que resalte esto, pero está resaltando algo que dice: permanece en mí. Está resaltando el hecho que dice: acércate a mí, camina conmigo, vive conmigo, está conmigo. Luego dice: de la misma manera que una vid necesita estar en como una rama con la vid. Para que la rama dé fruto, para que la rama permanezca verde, necesita estar conectada en la vid. Esa es la expectativa de Dios para nosotros. La expectativa de Él es que nosotros estemos conectados con Él, cerca de Él. Y luego dice: dará mucho fruto. No solamente dará fruto o dará algo de fruto, pero dará mucho fruto.
separados de mí, no pueden hacer nada. Yo siempre me pregunto ¿qué tan conectado estoy yo con Dios? ¿Qué tanto permanezco con Dios? Y una gran manera de verlo es qué tanto estoy yo cambiando como resultado de mi relación con Dios. Y ahorita explico más de eso. Pero en Gálatas 5:16 está hablando aquí Pablo ahora. Ahora les digo, vivan por el Espíritu. ¿Qué es esto de vivan por el Espíritu? Si terminara la clase aquí, ¿sabrías qué hacer con esta parte de vivan por el Espíritu? Suena un poquito místico, ¿no? Suena como que voy a sacar las velas y el incienso y me voy a vestir de blanco y me voy a ir a meditar por el Espíritu. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es una manera nueva de vivir. Es una manera diferente de vivir. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivan por el deseo, deja que Dios te guíe, deja que el Espíritu te guíe, camina con una relación cercana a Él y entonces tu vida va a cambiar. Cuando permaneces en Jesús, tu vida va a cambiar. Ya no haces porque es una regla, pero haces porque es una inspiración. Es muy diferente vivir bajo la expectativa de que tengo que cumplir y vivir bajo la inspiración que Dios da de estar cerca de Jesús. Gálatas 5:17 dice: porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, nuestra naturaleza, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Está diciendo algo muy simple. Está diciendo que en nosotros hay una lucha interna. Dice que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida choca con lo que nuestra naturaleza quiere hacer. Hay una lucha interna en cada uno de nosotros y lo sabes bien, porque no haces lo que quieres, haces lo que no quieres, pero de todas maneras lo haces. Es como si hubiera dos personas dentro de ti, el bueno y el malo. Y estas dos personas dentro de ti están siempre peleando. El bueno quiere ser bueno y el malo quiere ser malo, y están dentro de ti peleándose, y a veces gana el malo y a veces gana el bueno, y cuando gana el malo te sientes muy mal. Pero esa escritura es lo que está diciendo. Hay una lucha interna por cambiar cuando vivimos bajo la ley. Y te digo, la verdad es más fácil vivir bajo la ley que tener una relación con Dios, porque vivir bajo la ley actuamos por obligación. Cuando vivimos una relación con Dios actuamos por inspiración. Es diferente. Es diferente decir tengo que ir a la iglesia a decir quiero ir a la iglesia. Es diferente decir quiero dar mi ofrenda a decir tengo que dar mi ofrenda. Es diferente decir tengo que leer mi Biblia a quiero leer mi Biblia. Es diferente decir voy a compartir la fe porque quiero o voy a compartir la fe porque me piden. Son dos cosas diferentes. Vivir bajo la ley es tengo y me siento culpable. Vivir bajo la gracia es inspiración de Dios y hay un deseo que viene del resultado de caminar con Dios. ¿Cómo son los cristianos bajo la ley? Todos los hemos visto y yo he sido de estos a veces. Aún como ministro yo he sido uno de estos a veces. Los cristianos que viven bajo la ley son personas que como no pueden lograr la lista, viven frustrados, son amargados. Podrán hablar muy religioso, pero están frustrados. Juzgan a otros. Cuando ven a otro que se ríe, ya se quitará lo risueño. Eso se ve muy clásico cuando hay un cristiano nuevo en la iglesia. ¿Sabes qué dicen los viejos en la fe? Ahorita está animado porque está joven, ya se le quitará cuando madure. ¡Oh! Mejor no maduro, mejor déjame así, por favor. No, ya que pasen los años y entienda, ya no va a ser feliz. Va a estar como yo, frustrado por no hacer lo que la lista dice. Son cristianos que no son felices. Son cristianos que no están en paz, en gozo, y cuando te acercas a preguntarles cómo están, ya sienten que les vas a pedir algo, como ¿qué me ves? ¿Qué tengo? ¿Qué pasó? No. Nomás quiero saber cómo te sientes. Pero así es cuando vivimos bajo la ley y la obligación de tengo, ya se me hace que, la culpa me acusa. La culpa me acusa de que me están viendo estos, porque ya no está la inspiración de Dios. ¿Y sabes qué? La verdad es que la iglesia tiene esa reputación. La iglesia tiene esa fama.
Pregúntale a personas no cristianas qué piensan de los cristianos y va a salir esto. A la de hipócritas, falsos, frustrados, amargados. Tenemos esa fama. Y si no nos cuidamos, podemos convertirnos en esto. Si no cuidamos nuestra relación con Dios, podemos convertirnos en esto. Si actuamos por obligación, podemos convertirnos en esto. Si no actuamos por devoción, por resultado de caminar con Jesús, podemos convertirnos en esto. Gálatas 5:18. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. En otras palabras, si tienes una relación cercana a Dios, si estás caminando con Jesús, si estás pasando tiempos con Jesús, si tienes esta comunión, si permaneces en Él, ya no estás bajo la ley. Ya no se trata de hacer y hacer y hacer, y cuando no hago me siento mal. Ya no se trata de esto. Se trata de que estoy ahora en esta comunión cerca de Dios. Ya tu enfoque no es cumplir las reglas. Ya tu enfoque no es cumplir porque tienes que cumplir. Tu enfoque es de verdad estar cerca de Dios, y se refleja después en el resultado. Pregunto es, ¿quién te guía actualmente? ¿Qué te guía en este momento en tu vida? ¿Qué hay guiándote hacia donde tú vas? Gálatas 5:19 dice: cuando eres guiado por ti mismo o por la culpa o por la ley, eso es lo que ocurre. Dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. 3 puntos seguidos quiere decir etcétera, etcétera, etcétera. Dice: las obras se conocen bien. Cuando no es el Espíritu de Dios que nos guía, ese es el resultado. Y estas no son una lista de cosas que ocurren, no. Esta es una lista de cosas que destruyen. Esta es una lista de cosas en nosotros, porque no somos guiados por el Espíritu Santo, que no somos guiados por Dios, y estas cosas salen. Y cuando preguntas por qué las familias están como están en la actualidad, es porque nosotros estamos viviendo así. Y estamos destruyendo nuestras relaciones y nuestras amistades, y a nuestros hijos, y a nuestros padres, y a nuestros hermanos, y a la gente a nuestro alrededor. Estamos guiados por nosotros mismos, por la culpa o por la religión. Cuando no nos guía el Espíritu, dice: es fácil ver quién no camina con Dios. ¿Tú crees que sea fácil ver quién no camina con Dios? Sí, bien fácil. Amargura, resentimiento, fracaso, frustración. Eso es lo que viene cuando no caminas con Dios. Dice: es fácil ver cuando alguien no camina con Dios. Y no es una lista, es algo que daña profundamente nuestras vidas y a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, si esto es ser no guiados por el Espíritu, ¿qué significa ser guiados por Dios? ¿Qué es entonces ser guiados en una relación con Dios? Dice: en cambio el fruto del Espíritu es. En cambio el fruto del Espíritu es. Hace un rato leía en Juan capítulo 15 versículo 5, cuando Jesús dijo: permaneciendo en mí vas a dar mucho fruto. Aquí Pablo vuelve a usar la frase fruto, mucho fruto. Y continúa la misma escritura, dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Cuando tienes una religión y te sientes fracasado por todo lo que no haces, no hay esto. Cuando hay una relación con Dios, cuando caminas con Jesús, esto es lo que vive. Ahorita que habla de fruto, estaba pensando: yo crecí en un lugar donde había mucho fruto y había muchos huertos, y había huertos donde íbamos, me acuerdo de niño, a comprar fruta. Tenían naranjas, mangos, manzanas, etcétera, 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 ¿no? Y recuerdo que veía los frutos increíbles en el árbol. ¿Tú has visto a los árboles cómo dan el fruto en sus ramas, cómo cuelgan? O sea, ¿cuándo has visto a un árbol que quiere dar fruto y que le haga el árbol, ¿no? Fruto. Y luego el árbol, fruto, una manzana, fruto, un mango. ¿Has visto eso en los árboles? ¿Cómo es el fruto? Es algo natural.
Es algo normal. Es un proceso. Como resultado de que la rama estuvo conectada en el tronco, el fruto salió por sí mismo. El fruto no tuvo que esforzarse ni sacrificarse, salió por sí mismo. Lo que esta escritura está diciendo, mis hermanos, mis amigos, si tú y yo permanecemos en Jesús, nuestra vida va a cambiar. Cuando caminamos con Jesús en una relación cercana, nuestra vida va transformándose. Entonces es cuando yo deseo estar presente, yo deseo ser parte, yo deseo participar, yo deseo servir. Nuestro deseo de pecar disminuye, nuestro deseo de actuar mal disminuye, nuestro deseo de hacer el bien aumenta, nuestro deseo de amar aumenta, porque son frutos de caminar con Jesús. Dices amor, alegría, paz, paciencia, fidelidad, humildad, dominio propio. Dominio propio. O sea que ¿Puedo vencerme a mí mismo? Ya. Puedes conquistarte a ti mismo. Puedes conquistar tus debilidades. Puedes conquistar tu carácter. Porque el Espíritu, ese es un fruto de caminar con Jesús. Y dice que es fruto abundante. Caminar con Jesús. No aparentar que caminas con Jesús. No pones cara de que caminas con Jesús. No te vistes como que caminas con Jesús. Aunque vestirse sí es bueno, porque gente se viste muy bien. No hablar como que caminas con Jesús, pero caminar de verdad con Jesús. Y entonces el fruto lo ves. Lo ves amando, lo ves alegre, lo ves en paz, lo ves sirviendo, lo ves dando. No lo ves egoísta, no lo ves perezoso, no lo ves negando, no lo ves escondiendo. Religión o relación con Dios. Jesús no vino a tener una religión con Dios, pero a darnos una relación con Dios. Y la motivación es muy diferente. ¿Qué necesitas hacer? Jesús dijo: permanece en mí. De eso se trata nada más. Permanece en mí. Y entonces los frutos, los cambios, el servicio, el amor, lo demás va a llegar. En Gálatas 5:25 dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Eso significa, no es una religión, es una relación con Dios. No se trata de que tienes un montón de cosas que haces o no haces, pero permaneces en Jesús. Y te aseguro, cuando permanecemos en Jesús, la vida cambia. Nadie tiene que andarte preguntando: oye, ¿dónde estabas? Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué está pasando? No. Tú solo, nosotros solos vamos transformándonos. Se puede ver. Y esta es la manera como los hermanos en el primer siglo cambiaron el mundo. Esta es la manera por qué el emperador se convirtió, por qué la gente estaba sin entender qué estaba ocurriendo, y por qué miles y miles de personas se convertían. Porque veían a estos hombres y mujeres vivir de tal manera que decían: yo quiero eso. Yo quiero lo que tú tienes. Yo no quiero la religión que veo en el mundo. Yo quiero la relación que veo que tienes con Dios. ¿Qué dijo? Permanece en mí. ¿Dónde empezamos? Acepta tu nueva identidad. Hermanos, acepta que necesitas permanecer en Jesús. Caminar con Jesús. No solo de bla, bla, bla. Caminas de palabra, pero de acción, en tu devoción, en tu oración, tu lectura de la Biblia, caminando cerca de Él. Y Él te va a ir cambiando, te va a ir dando el corazón, te va a ir dando el amor. Dice la Escritura que si no amas a los hombres que Dios ha dado, no amas a Dios mismo. Fuera de eso, lo demás es religión. Acepta tu nueva identidad. No regreses a tu identidad. No regresas a quién eres tú. No regresas a lo que eras tú antes. Pero aceptar que Jesús quiere trabajar en nuestra vida. Dice: abraza esta nueva conexión con Dios en un nivel diferente. Si nos visitas hoy, te animo, estudia la Biblia. Busca conocer de Jesús en una relación profunda. No como una lista de cosas que hacer, pero en una relación profunda, cercana. Conéctate con Él. Y rehúsa seguir a Jesús con una lista de lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. No se trata de eso. Cuando caminas con Él, el Espíritu de Dios te dice a dónde, cómo
cuándo, por qué. Dios te guía. Y cuando tú tienes esa relación, se nota en tu vida, en tu amor, en tu servicio. Se ve. Eso es lo que Dios busca con nosotros. Déjame terminar con una oración. Padre Todopoderoso, quiero venir a ti otra vez, Dios.